Piensa, Mark. Vivirás más que cualquier ser frágil e insignificante de este planeta. Esto es interesante y parece un típico ideal de villano, pero este ideal lo han compartido, o hasta lo siguen compartiendo aún a día de hoy, varias personas incluso entre nosotros, a pesar de que somos la misma raza humana. A lo largo de la ficción hemos tenido muchos villanos con este ideal repetitivo de santificar la Tierra como un lugar sagrado, puro o inocente, y a satanizar a la raza humana como sus destructores o profanadores. Pero este ideal es muy caricaturesco e irreal. No son esos cantantes que usan su jet privado hasta para andar de habitación en habitación dentro de su casa si pudieran. Un estudio clásico de 1977, realizado por Asher, Goldstein y Topino, demostró que cuando a las personas se les presenta una frase falsa repetidamente, comienzan a considerarla más verdadera con el tiempo. Eso fue lo que convirtió a Nolan en humano, lo que lo hizo pasar de un monstruo omnipotente a una simple criatura vulnerable e impotente. Anteriormente ya hemos hablado de Mark, nuestro protagonista, y el increíble desarrollo de personaje que ha tenido. Sumado a él, también hablamos de Rex, el personaje mejor escrito hasta ahora. Pero si algo tiene esta serie de Invincible es que muchos de sus personajes son igual o hasta incluso más entrañables que su protagonista. No por nada esto la ha hecho una serie tan querida por el público. Pero sin lugar a dudas, otro personaje igual de entrañable e interesante es este señor del mostacho. Así es, nuestro bigotón favorito. Su desarrollo de personaje es increíble y está muy bien escrito. No se limita a ser una parodia hipotética más de cómo sería supuestamente un Superman realista o malvado, sino que realmente construye un personaje con personalidad e identidad propia, que considero muy importante analizar junto con su desarrollo. Porque ya saben que, si realmente prestamos atención a los detalles, podemos entender y adquirir una o hasta más lecciones para nuestras vidas. Así que, ahora sí, sin más dilación, hablemos de nuestro bigotón favorito. Y no me estoy refiriendo al austríaco del bigote chistoso que lideró a la Alemania edgy. No, me estoy refiriendo a Nolan, a Omni-Man. Para empezar a hablar de Nolan, es decir, Omni-Man, debemos empezar por su propio nombre de superhéroe, es decir, Omni-Man. El nombre Omni-Man está directamente relacionado con la idea de la omnipotencia, y más ampliamente con los conceptos de omnipresencia, omnisciencia y omnibenevolencia, que suelen atribuirse a seres divinos o dioses, especialmente en contextos religiosos o mitológicos. Omni viene del latín omnis, que significa todo o todos. Se usa como prefijo en palabras como omnipotente, que es todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, omnipresente, que está en todas partes, etc. Mientras que man es simplemente hombre en inglés. Por lo tanto, el nombre Omni-Man sugiere un significado como hombre que lo puede todo, una figura todopoderosa, casi divina o absoluta. Y eso va muy bien con cosas como su poder sobrehumano, más fuerte que casi todos los demás, su posición como autoridad moral inicial en la Tierra, y su papel futuro como una especie de dios destructor o dios conquistador que juzga a la humanidad desde una visión superior. Como podemos ver, su nombre es muy interesante de explorar y analizar, por lo tanto, no es casualidad que tenga ese nombre, es más, ni los colores de su traje son una casualidad, ya que, si vamos a la psicología del color, la combinación de blanco y rojo en un personaje como Omni-Man puede tener un simbolismo poderoso y contradictorio, lo cual encaja bien con su compleja personalidad. El color rojo representa la pasión, fuerza, agresión, poder, energía vital, pero también se asocia con violencia, sangre, dominación y destrucción. En un personaje como Omni-Man puede representar un instinto guerrero, impulsividad o incluso una amenaza. Mientras que por otro lado, el color blanco representa pureza, inocencia, orden, perfección, autoridad moral. También puede simbolizar lo divino, lo inalcanzable o un ideal superior. Justo lo que representa el modelo utópico de los Viltrumitas, así que esto explica por qué visten totalmente de blanco o como mínimo con diversos tonos de este color. Pero regresando a Omni-Man, este usa una combinación de blanco y rojo. En conjunto, estos colores sugieren cosas como su doble cara y posteriormente su crisis de identidad y choque de convicciones.
ya que por fuera Omni-Man es presentado como un protector puro y noble, justo como le indica su color blanco, pero en su interior hay una violencia contenida y un objetivo imperialista brutal, justo como le indica su color rojo. Esto refleja el conflicto entre la fachada de héroe y su naturaleza real como conquistador. Esta combinación de colores también puede significar la justificación de la violencia, ya que el color blanco puede representar su creencia de que sus actos violentos, el color rojo, tienen una finalidad superior o necesaria según su ideología viltrumita. Da una sensación de que su violencia está justificada por una causa moral aunque sea cuestionable. Y finalmente, el uso de la combinación de estos colores es su impacto visual y emocional, ya que la combinación también es muy llamativa y alertante. El blanco y rojo es usada en señales de advertencia, ambulancias y banderas de guerra. Esto comunica peligro, pero también autoridad incuestionable. Y como último detalle, pero no por eso menos importante, tenemos su bigote. Sí, su bigote. Y ustedes dirán, bueno, lo usan todos los viltrumitas varones, ¿qué tiene de especial? Pues este bigote es un tipo de referencia al pintor líder de la Alemania que mejor ejemplifica esos ideales imperialistas y de supremacía racial, el cual es recordado justamente por su icónico bigote. Como pueden observar, Omni-Man es tan complejo y tan bien construido que tan solo su nombre, su apariencia y los colores que usa ya se prestan por sí solos hasta para un análisis profundo. Así que ya se pueden ir imaginando el calibre de personaje que es. La primera vez que tenemos contacto con Omni-Man es en un ataque de los hermanos Moller. Más específicamente, cuando los Guardianes del Globo, o bueno, los antiguos y miembros originales de los Guardianes del Globo, se están enfrentando a estos, y en un momento, este rescata a Darwin de ser aplastado por un tanque. No, pero ¿y tú? Vemos que parece ser uno de los superhéroes más poderosos de este universo, si no el más poderoso de todos. Y aunque parece colaborar con un grupo, que evidentemente es la versión de la Liga de la Justicia de este universo, no es como que forme parte de este grupo y más bien parece trabajar solo. Más adelante, vemos cómo en su vida personal y privada, luce como el típico padre de familia tradicional, con una esposa e hijo. Y aquí es donde vemos que a pesar de que parecen ser un matrimonio que está en sus 40s, pues la chispa del amor está lejos de apagarse y nuestro Omni-Man es un viejo cachondo. Aún no es tarde. Voy a bañarme. No tan rápido. Ven y bésame. No me hagan que les eche agua. En este mismo episodio tenemos un flashback de cuando Omni-Man le explicaba a Mark sobre su origen y cómo este último era fruto de la combinación del ADN humano de su madre y el ADN viltrumita de él, su padre Nolan. A millones de kilómetros de aquí, en el espacio exterior, hay un planeta llamado Viltrum. Los viltrumitas se parecen mucho a los humanos, solo que podemos volar, transportarnos a supervelocidad y tenemos mucha fuerza. Nos aventuramos por la galaxia, usando nuestras habilidades para ayudar a planetas menos desarrollados. Me ofrecí de voluntario para venir a la Tierra y ser su protector. Así conocí a tu madre. Eres mitad viltrumita, hijo. Y con el tiempo, notarás ciertos cambios en tu cuerpo durante los próximos años cuando llegues a la pubertad. Y comenzarás a desarrollar tus propios superpoderes. ¿Significa que podré volar? Y como a estas alturas ya sabemos la realidad del Imperio Viltrumita, es muy interesante ver el temple de Nolan a la hora de mentir o contar una verdad de manera parcial a su propio hijo. Esto muestra cómo ha sido entrenado no solo físicamente e intelectualmente, sino que también en sus habilidades de engaño y manipulación. Minutos después, tenemos un momento corto pero con mucho significado, ya que tenemos una secuencia de entrenamiento, pero ninguno de los dos que participan en este entrenamiento tienen la misma idea de para qué es. Por un lado, Nolan, Omni-Man, está entrenando a Mark para ser un viltrumita, ese soldado a las órdenes de los ideales imperialistas de dicha raza alienígena, mientras que Mark piensa que su padre lo está entrenando para ser un superhéroe. Esto lo podemos concluir justo en la escena donde Nolan le da tremendo madrazo a Mark y lo deja tirado agonizando del dolor. Bien. Ahora intenta que se parezca a esto.
Mira, Mark, si en verdad quieres hacer lo que hago, debes estar preparado para lo que sea. Nadie medirá sus golpes. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de especial o interesante esto? Pues cuando Nolan se disculpa, diciéndole que no quería golpearlo tan fuerte, explicándole que si quiere ser como él pues tiene que estar listo porque nadie va a medir sus golpes, pues esto si bien se lo dice a Mark, Nolan no está queriendo justificarle a Mark por qué lo golpeó tan fuerte, sino que convenciéndose a sí mismo del por qué debe tratarlo de una manera tan dura y exigente, justo porque los ideales utópicos de su raza así se lo demandan. Esto lo terminamos de confirmar en justo una escena después, cuando Nolan discute con su esposa, ya que ésta le dice que quizá lo está presionando mucho, y Nolan de una manera enojada le responde que lo presionó al límite porque así debe ser. Lo presioné al límite. Así debe ser. ¿No crees que te excediste? ¿Estás cuestionándome? Oye, no me hables así, ¿qué te pasa? En esos pocos segundos de ira podemos ver reflejada su frustración por la enorme presión que lleva sobre sus hombros, gracias a esos ideales viltrumitas que le demanda dicha raza por solo el mero hecho de ser uno de ellos. Más adelante tenemos una escena emotiva, donde vemos que Nolan, a pesar de estar fingiendo toda una vida una empatía por la raza humana, no es un monstruo, ya que vemos que genuinamente es capaz de manifestar cierto agrado y cariño, como cuando Mark le expresa que todo su ideal de querer ser un superhéroe es solo porque quiere ser como él. Sé que soy muy fuerte y muy capaz. Es lo único que quiero desde que tengo memoria. Quiero hacer lo que tú haces. Solo quiero ser como tú. Lo serás, hijo. En serio. Finalmente, en la última escena de este episodio, tenemos el plot twist con el que esta serie nos enganchó, y es cuando Omni-Man desvive a todos los miembros originales de los Guardianes del Globo. No. Aquí se nos es revelado sus verdaderas intenciones y motivaciones, cómo realmente nunca ha sido quien dice ser, y empezamos a tener pistas de lo que esconde y quién es en realidad. En el capítulo 2 de la primera temporada, después de una recuperación bastante corta la verdad, Omni-Man regresa a las andadas, pero justo por haber estado con los guardianes y ser el único sobreviviente en la escena del crimen, Sisu obviamente sospecha de él. Ya te dije todo lo que puedo recordar. Recibí un llamado de emergencia de los guardianes, pero cuando llegué, todo parecía normal. Luego las luces se apagaron y alguien me atacó. Luché defendiéndome hasta quedar inconsciente. Desperté en tu hospital. Eso es todo. Debió ser un cabrón muy fuerte para vencerte. Nunca te vi perder así. ¿Aún no tienen pistas? Alguien se cree más listo que nosotros. Pero es un error de principiante. Posteriormente, este capítulo nos da una probada del poder real de Omni-Man cuando este no se contiene, y vemos cómo es capaz de acabar con una civilización entera si así se lo propone. Jamás podrán conquistar la Tierra. En el capítulo siguiente, en el capítulo 3, vemos cómo Omni-Man es el encargado de dar el discurso tanto como para el funeral para el público como para el familiar y privado de los Guardianes del Globo. Y en dicho funeral privado, Omni-Man es el principal objetivo de sospechas, esta vez por parte de un demonio llamado Dark Blood, una evidente versión de Hellboy de este universo.
Esta es una ceremonia privada, Darkblood. ¿Qué quieres? Lo mismo que tú, atrapar al asesino y llevarlo ante la justicia. Y estar unos años más fuera del infierno. No finjas que haces esto porque te importa. ¿No viste nada? ¿No oíste nada? Te atacaron en la oscuridad y te dieron por muerto. Espero que no estés insinuando algo. No era mi intención ofenderte. Las sutilezas tonales humanas aún son complicadas para mí. Si llegaras a recordar algo... Te llamaré. Seguido de dicha escena, tenemos una escena muy importante e interesante, la cual no podemos omitir y debemos hablar de ella, puesto que nos expone algo que muchos pasan por alto, y es como Nolan y Mark reaccionan de manera muy diferente ante tal hecho como el fallecimiento de los superhéroes más poderosos del planeta, los Guardianes del Globo. Mientras que Nolan tiene una respuesta emocional más despreocupada, casi inhumana y con poca o nula empatía, que demuestra ese desapego a la raza humana y criaturas terrestres en general, Mark por otro lado es todo lo contrario. Mark expresa una tristeza y preocupación real, tal y como un humano real y genuino reaccionaría. Se me antoja una pizza. Iré a Nápoles y volveré antes de que se enfríe el queso. Deja que el repartidor haga su trabajo. Bueno. Mark, ¿Quién nos salvará? ¿por qué no llamas a William? ¿Y para qué? ¿Salir a comprar unos cómics después de esto? Hey, cuidado con tu tono. Está bien. No lo está. Todo lo que pasa afuera, los errores e incluso las victorias, no pueden entrar a esta casa. ¿Entendido? ¿Qué? Acabamos de llegar del funeral de tus amigos. Colegas. Y empiezas a hablar de pizza y le dices a Mark que no puede sentirse mal. Así es la vida. Mark tiene que aprenderlo. Lo lamento. No quise decir eso. Esta escena nos muestra cómo Mark, a pesar de no ser 100% humano, tampoco es 100% viltrumita, y sí cuenta con una moral y ética y sobre todo empatía humana, cosa que nota Nolan ya que él carece de esta. Otra cosa interesante que sucede en este capítulo es como Omni-Man, entre consejos típicos de un padre o de un superhéroe que le da a Mark, empieza a soltarle indirectas sobre ciertas responsabilidades que tiene por el simple y mero hecho de ser viltrumita. Y vaya escena de terror nos da este capítulo en la escena postcréditos, donde Omni-Man llega a escuchar algo de la conversación de su esposa con Darkblood, y cómo finge no haberse dado cuenta, justo cuando al exhalar nota que el ambiente había estado frío, justo como cuando Darkblood está presente. Me disculpo, señora. No era mi intención asustarla. Estoy buscando información, pistas. Hay algo que aún no me queda claro. 7 muertos, 1 vivo, su esposo. Esperaba que pudiera hacer que esa pieza encajara. Escapé del infierno, busco justicia para salvar mi propia alma. ¿Su esposo no le dijo nada? ¿Ni un susurro para calmar los temores? No, él no vio nada. Tiene un hogar encantador. Debbie, ¿estás bien? Me pareció oír algo. Estoy bien. Ya iba a dormir. En el siguiente capítulo, en el capítulo 4, tenemos una escena muy interesante al inicio, y es cuando Omni-Man menciona que a veces olvidó lo hermoso que puede ser este planeta, pero es una lástima que los humanos se empeñen en destruirlo. A veces olvido lo hermoso que puede ser este planeta. Lástima que la raza humana se empeñe en destruirlo. Y aquí debemos mencionar algo. A lo largo de la ficción, hemos tenido muchos villanos con este ideal repetitivo de santificar la Tierra como un lugar sagrado, puro o inocente, y a satanizar a la raza humana como sus destructores o profanadores. Pero este ideal es muy caricaturesco e irreal, porque no, si sacamos a los humanos del planeta, el planeta está lejos de ser un lugar de paz y armonía. Porque lejos de lo que muchos piensan, no, la raza humana no son los únicos que se desviven entre sí, haciendo guerras entre ellos. Si no, pregúntenle a los chimpancés y a las hormigas. Además de eso, junto a este ideal, pues viene acompañado pues de eso, ¿no? De eso que anteriormente mencioné, de que supuestamente los humanos somos los terribles villanos de esta historia y que pobre de nuestro planeta. Pero esto en parte es verdad y en otra parte exageración, porque si bien son humanos los culpables del cambio climático y calentamiento global, no son todos los humanos. Vamos, que está al mismo nivel de ridiculez de decir que como la mayoría de los criminales son negros, pues todos los negros son criminales. No, eso no tiene ningún tipo de sentido.
Porque no todos los humanos son los multimillonarios de Medio Oriente, dueños de las principales petroleras del mundo. No son esos cantantes que usan su jet privado hasta para andar de habitación en habitación dentro de su casa si pudieran. Y tampoco son o forman parte de esos estados y gobiernos que toman decisiones poco o nulamente ecológicas y sostenibles. Así que generalizar de que son todos los humanos quienes destruyen el planeta, pues es un ideal villanesco ya muy cliché, muy errado y que no justifica en nada su accionar e ideología. Porque al ser algo tan equivocado, pues es muy difícil o hasta imposible mínimamente entender por qué hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa o por qué cree lo que cree. Pero bueno, regresando al capítulo, Omni-Man aprovecha este momento para soltar una indirecta más acerca de las responsabilidades de los Viltrumitas. Terminamos guerras en todo el universo. Llevamos la paz a miles de galaxias. Razas alienígenas salieron adelante y tienen un futuro. Por eso vine a la Tierra. No puedo creer que dejaste todo para venir a ayudar a un planeta que no conocías. Te lo dije, era parte del... Comité de Mejora Mundial, pero sigue sin ser una razón. Además de eso, pues Omni-Man le cuenta a Mark algo muy interesante, y es la historia de él en Viltrum. También acerca de sus abuelos, y cómo al ellos fallecer, él perdió su hogar. Sin embargo, menciona que se marchó de Viltrum pues intentando buscar eso, algo nuevo. Y eso nuevo pues lo obtuvo gracias a su esposa, la madre de Mark, y a este último, Mark. Porque lo cambiaron todo, cambiaron su estancia en la Tierra de un trabajo a un hogar. Cuando tus abuelos fallecieron, estuve perdido por mucho tiempo. Eran la única familia que tenía. Al venir aquí sentí que podía tener algo nuevo. Sí, tu mamá fue quien cambió todo. Hizo que pasara de ser un trabajo a un hogar. Y después llegaste tú y lo cambiaste de nuevo. Posteriormente tenemos una escena emocional en la discusión que tienen Nolan y Debbie, donde ella por fin se sincera y le menciona lo raro que ha actuado y que siente que le oculta algo. Nolan, Omni-Man, parece sincerarse también, confesándole lo que supuestamente lo aterra. Oye, desde que Mark obtuvo sus poderes, estás muy raro. Estoy tratando de enseñarle. Me estás ocultando algo. Y me duele. Nunca pensé que tendría una familia. Sabes que te amo, a ti y a Mark, más que a nada. Pero cuando veo a Mark con sus poderes, y luego de lo que le pasó a los guardianes, estoy aterrorizado de perder todo lo que tengo. Pero como podemos apreciar, le confiesa que teme perderlos y como son lo que más ama. Después de todo, son esa familia que nunca creyó formar después de que perdió la suya propia. Si bien le miente cuando le dice que es por el miedo que le provocó el fallecimiento de los Guardianes del Globo, en lo que no le está mintiendo es que realmente sí le aterra la idea de perderlos. No por ese supuesto atentado a los Guardianes, sino por esas responsabilidades que tiene como Viltrumita, las cuales tarde o temprano harán que tenga que deshacerse de o desintegrar su propia familia. Unas escenas después, tenemos una conversación que tiene Debbie con Nolan, donde este último le confiesa a Debbie que Cecil sospecha de él por la masacre de los Guardianes, y como a pesar del ataque de un dragón chino mágico ancestral, este con nula empatía por la gente del alrededor, solo le pide a su esposa que le diga que confíe en él, y aún encima de que ésta se lo haya dicho, a este le da igual y le dice que Cecil se encargará. Pero todavía sientes que algo anda mal. No he sido sincero contigo, Debbie. Cecil cree que tuve algo que ver con lo que le pasó a los Guardianes. Soy el único sobreviviente y no soy humano. Y nunca le agradé a Cecil. ¿Qué hacemos? Solo tienes que confiar en mí. Dime, ¿confías en mí? Claro que confío. No tienes una idea de cuánto necesitaba oírte decir eso. ¡Ahora haz algo! Estoy de vacaciones. Deja que Cecil haga su trabajo. Sé que a primera vista puede parecer una escena de comedia que busca pues solo hacer reír, pero no, la verdad es más que eso. Y nos expone una vez más hasta dónde puede llegar la frialdad e indiferencia por la raza humana por parte de Nolan, de Omni-Man. En el capítulo 5 de esta misma temporada, vemos que Nolan sigue lanzándole indirectas a Mark sobre la responsabilidad que tiene este como Viltrumita que es, mientras que Mark parece seguir tomándose estos consejos desde el lado de que es ser un superhéroe. Debo irme, papá. Oye, sea lo que sea, tu entrenamiento es más importante. No lo olvides, ¿sí? Es que es Amber. Mark, ya lo discutimos. Solo por hoy, ¿entendido? Luego, vemos cómo en la escena donde discuten mientras cenan sobre si Mark debería o no ayudar a Titan,
cómo Nolan le dice que Titan lo está manipulando. Y esto lo dice con todos los años que tiene de experiencia siendo un superhéroe, y aquí todo bien. Pero después le dice que él, al ser un Viltrumita tan poderoso, él no tiene por qué lidiar con problemas tan mundanos como la criminalidad en las calles, sino que con problemas más universales y globales. Y esto demuestra su evidente ego de superioridad racial y de poder. No lo sé. ¿Ustedes creen que debería ayudar a Titan? Sería cometer un error muy grave, porque solo te está usando. Tiene familia y creo que su hija está enferma. Aunque eso fuera cierto, tú eres Viltrumita. Impediste una invasión alienígena, salvaste al país de un asteroide y cosas así no te incumben. No por nada, unos minutos después, Debbie le reclama a Nolan porque se expresó así y le dijo eso a Mark. A lo que Nolan responde que le preocupa que esté confiando en alguien equivocado. Y repito, aquí tiene razón porque es la voz de la experiencia hablando, pero vuelve a demostrar cómo realmente se siente superior junto a su hijo ante los problemas más humanos y cotidianos de nuestro planeta. ¿Por qué crees que salvar vidas no es digno de Mark? Mark salva millones, debe pensar en grande. No entiendes las decisiones que debemos tomar. Te recuerdo que cuando llegaste, no sabías nada. Yo te lo enseñé todo. Te mostré cómo ser un héroe. Aquí. No quise decir eso, es que creo que Mark está confiando en alguien que no debería. Ha sido héroe durante unos meses y cree que lo sabe todo. No quiero que tome decisiones que lo hagan arrepentirse. Este evidente ego y superioridad lo vemos totalmente expresado en la batalla final del episodio, donde es capaz de ver a su hijo ser víctima de una tremenda paliza que ya raya en masacre, y no intervenir solo por el mero hecho de mostrar su punto, decir que tenía razón y hacer que Mark lo entienda por medio del dolor, es decir, a las malas. En el capítulo 6 vemos más choques intelectuales entre Cecil y Nolan, donde Cecil intenta ocultar que sigue sospechando de él, y cómo en parte le sigue el juego, y en otras cómo le suelta indirectas sobre que Mark es más humano que Viltrumita, cosa que no parece gustarle mucho a Nolan. Mark no te dijo que lucharía contra Machine Head por su cuenta. Me dijo que no iba a caer en la trampa. ¡Ja! Eres el hombre más poderoso del planeta. Pero tu hijo no te hace caso. Pero Mark es un adolescente humano, Nolan. Es algo reconfortante. Posteriormente, vemos cómo al fin Omni-Man se da cuenta que su traje roto, el que poseía varias pistas que podían incriminarlo, ya no está en el lugar donde lo ocultó. Seguidamente de eso, otra escena interesante de ver es la interacción que tiene Art el Sastre con Nolan después de ya saber la verdad. Ambos fingen no saber que ya saben lo que saben el uno del otro. Por un lado, Art ya sabe que Nolan no es quien dice ser, y Nolan ya sabe que Art sabe sobre su ataque a los guardianes, lo que da vida a una escena muy pero que muy tensa. ¿Qué te pasa, Art? Pareces algo nervioso. Es curioso lo rápido que puede arruinarse todo. Un día parece que tienes todo el tiempo del mundo y al siguiente se acaba. No me hagas caso. Solo quería pasar y asegurarme de que nuestra amistad siguiera como siempre. Como dijiste, nunca hagas molestar a tu sastre. Y finalmente, en la última parte del episodio, tenemos una escena que nos hace decir, miren el tamaño de esos ovarios. Porque Debbie, la esposa de Nolan, va y le planta cara exigiéndole una explicación del por qué desvivió a los guardianes. Y aún encima de eso, es capaz de decirle al hombre más poderoso del planeta, jódete. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué lo hiciste? Yo no hice nada. ¡No me mientas más! ¡Lo sé todo! Estás ebria. Hablaremos de eso mañana. Jódete, Nolan. Nah, señores, ni Mark, ni Rex, ni Cecil. El personaje más valiente de toda esta serie es Debbie. Vaya mujer más temeraria y basada. Pero regresando a Nolan, se ve que realmente dicha discusión y que su esposa se enterara de la verdad sí le afectó. Al principio del episodio 7, vemos una vez más que Debbie y Nolan discuten. Nolan intenta decirle la verdad, pero no puede, porque sabe que, en el fondo, Debbie jamás aceptaría o siquiera entendería sus motivaciones basadas en unos ideales de superioridad racial e imperialistas, adoctrinadas en él por el imperio Viltrumita. Creo que una parte de mí también quería que lo encontraras. Después de 20 años juntos, merezco saber la verdad.
¿Acaso alguien te controlaba? ¿O alguien te estaba chantajeando? ¿Te amenazaron conmigo o con Mark? No, debes confiar en mí. ¿Confiar en ti? ¿Cómo podría confiar en ti ahora? No, no confío en ti. Ya no más. Rompiste mi confianza. Sal de mi casa. ¡Largo de mi casa! Más adelante vemos que Nolan, Omni-Man, se ve encerrado entre la espada y la pared ya que ya todos saben la verdad y no le queda de otra que buscar a Mark para contarle todo y explicarle. Lo vemos practicando solo, pero hasta de esa manera es incapaz de hacerlo. Mark, yo maté a los guardianes del mundo. Espera, antes de que digas algo, escúchame por favor. No soy un monstruo. No quería hacerlo, pero tenía que hacerlo, porque era mi responsabilidad. Lo que voy a decirte ahora lo cambiará todo. Pero recuerda, eres mi hijo y los amo a ti y a tu madre. Más que a... ¿Qué estoy haciendo? Esto expone su frustración del momento que está pasando, que no sabe cómo hacerlo y que no sabe cómo lo tomará Mark después de ver cómo lo tomó Debbie, su esposa y madre de Mark. Después de dicha escena, Nolan en búsqueda de Debbie y Mark en su propia casa, vemos que no encuentra ninguno, pero en su lugar se encuentra un equipo militar de Cecil, los cuales Nolan neutraliza con facilidad y gran violencia, incluyendo a Donald. Por fin vemos a ese Omni-Man desatado y mostrando su verdadera personalidad. Ya no ese superhéroe y protector de la Tierra, sino que ese Viltrumita conquistador. Hablando de su versión aterradora y violenta, podemos apreciar cómo Cecil lo ataca con todo, pero nada parece dañarle o ni siquiera mínimamente afectarle. No es hasta que Cecil lo confronta y tenemos una escena muy interesante. Por favor, Nolan, a la yugular, luego de lo que hemos pasado. Perdí la cuenta de cuántas veces he casi muerto, pero debo admitir que ahora casi me cago del miedo. Quiero saber el por qué. Eran tus amigos, y yo también, y por eso sé que no los mataste por diversión. Tenías una razón. ¿Qué te parece si me cuentas? Bien, no me digas. ¿Pero qué hay de Debbie, eh? ¿No merece una respuesta? No digas su nombre. Tú la heriste, yo no. Soy buen mentiroso, excelente mentiroso, pero tú... eres mejor. Alto. ¿Mark ya sabe que su papá es un asesino? ¿No? ¿Qué quieres que haga cuando se entere? No puedes detenerme. Sí, es verdad. Pero puedo hacer lo que he hecho desde que descubrí que eres un puto mentiroso. Puedo ganar algo más de tiempo. Aquí vemos cómo Cecil busca el diálogo, no la violencia a pesar de lo que hizo, y porque sabe que evidentemente no puede contra él. Pero Nolan solo intenta acabarlo sin ningún tipo de misericordia, lo cual es muy impactante, porque llevan años trabajando juntos y hoy parece que eso no significa, o bueno, nunca significó nada para Nolan. Solo pongámonos en el lugar de ellos, de Cecil, de Debbie, de todos esos trabajadores. ¿Cómo te sentirías si un día de la nada, alguien al que admirabas y conocías, o bueno, creías conocer también y desde hace mucho tiempo, cambia? Y tal parece que siempre estuvo fingiendo algo que nunca fue. Seguramente sería un golpe duro a nuestra moral y sentimientos. Sería algo que nos rompería el corazón, nos haría sentir usados, manipulados, y obviamente nos pondría muy tristes. Porque es horrible perder a alguien que ya sabíamos cómo era, y lo aceptamos con todos esos errores y virtudes. Pero perder a alguien que resultó ser completamente diferente, y no eso que decía y manifestaba ser, eso que nos enamoró o nos hizo aceptar su amistad, eso se siente como perder a alguien que nunca existió, a alguien que realmente nunca tuvimos. Más adelante, vemos que al fin ciertas intervenciones e ideas de Cecil le dan combate a Nolan, como lo son los Reanimen y el Kaiju.
hacía esa cosa antes. Cierto. Pero retiramos su centro de dolor y le inyectamos cada fármaco potenciador y mejora que teníamos. Buena suerte. Pero lastimosamente el mal timing hace que Mark malinterprete toda la escena y vaya en ayuda de su padre. ¡Te tengo! ¿Estás bien? Mark. Más bien invincible, hasta que trabajamos en equipo. Y si ya todo parece una situación surrealista y random, pues unos minutos después se une Immortal, quien fue revivido por los gemelos Mauler. Y justamente cuando Omniman lo parte a la mitad, Mark junto a todo el mundo lo ve, dándonos una escena impactante para terminar el capítulo. Mark, tenemos que hablar. En el capítulo final de esta temporada empezamos con todo. Vemos cómo impacta en Mark el darse cuenta que su papá realmente es un tipo malvado. ¡No! ¡Ah! ¡Alguien te está controlando! ¡Dejen en paz a mi papá! ¡Basta! ¡Ah! Soy yo, nadie más. Y aquí quiero que volvamos a hacer el ejercicio de ponernos en el lugar de una víctima más de la manipulación de Nolan. Imagina tener a un padre, alguien que conoces de toda la vida, alguien que te ama, alguien que te ha cuidado, protegido y enseñado desde siempre. Es alguien a quien admiras, que es tu ejemplo a seguir y sobre todo tu ideal de lo que querés ser de mayor. Siempre lo has visto hacer el bien y lo correcto, pero un día de la nada, esa persona ya no existe, porque te has dado cuenta que la verdad es que jamás existió. Que esa persona nunca fue real, que siempre te ha mentido y que siempre te ha engañado. ¿Realmente podrías decir que es tu papá? ¿Por qué? Si el que te crió fue una versión inventada por y la cual usar por el tiempo que él necesitara, solo estuvo actuando. Por lo tanto, jamás lo conociste realmente. Esa persona no es tu padre. Lo que considerabas un padre fue producto de una actuación, no una persona real. ¿Podrías decir siquiera que lo extrañas? ¿Qué extrañas? ¿Un acto? ¿Una mentira? ¿Una personalidad y valores que nunca existieron? Cuando nos detenemos a pensar en esto, nos damos cuenta de lo profundo y complejo que es la personalidad de Nolan, de Omniman. Cómo provoca dudas existenciales y de identidad sobre la gente que lo ama y admira, en cómo los puede dañar más allá de lo físico, sino que también en lo sentimental y emocional. Regresando al capítulo final, vemos como por fin Nolan le cuenta la verdad a Mark y le explica las motivaciones imperialistas de Viltrum. Sí, soy de Viltrum. Ahí creamos una civilización perfecta para que nuestro pueblo alcanzara todo su potencial. Tuvimos que eliminar a los débiles de la sociedad, pero lo que emergió de las cenizas era imparable. Decidimos hacerlo el único imperio de la galaxia. Algunas especies se resistieron, pero ninguna logró mucho. Pero mientras nuestro territorio crecía, nuestras fuerzas se debilitaron y la expansión se detuvo. Los oficiales más confiables tomaron un planeta cada uno para debilitarlo por su cuenta. Yo fui uno de los afortunados. No podía decirle a tu madre qué hacía aquí, pero ese tiempo ya llegó a su fin. Debemos preparar a la Tierra para que se una al imperio Viltrumita. En esta escena vemos mejor expuestos sus ideales imperialistas, justificando la conquista de la raza humana solo porque van a crear una utopía sin guerras, sin hambre y con tecnología que salvará sus vidas. Pero claro está, a costa de la libertad de las personas. Podemos eliminar las guerras, eliminar el hambre, darles tecnología médica que está siglos por delante de la suya. Ya lo estamos ayudando. Si no fuera por ti y por mí, este planeta ya hubiera muerto.
Esto es interesante y parece un típico ideal de villano, pero este ideal lo han compartido, o hasta lo siguen compartiendo aún a día de hoy, varias personas incluso entre nosotros, a pesar de que somos la misma raza humana. Este ideal siempre busca justificarse en nombre del progreso y el avance, de que es moralmente lícito que una civilización pueda imponer su dominio sobre otra solo porque ésta le trae tecnología, avance y desarrollo, lo cual es una falacia y está lejos de ser una justificación real. Esto porque este ideal es un ideal más que nace de la terrible creencia de que el fin justifica los medios. Y esto no es así. La raza humana justamente es una civilización avanzada y ha llegado a donde el día de hoy está gracias a que ha creado la moral y la ética, y cómo el respeto de los principales valores de los derechos humanos garantiza lo que es verdaderamente correcto. Porque de otro modo es caer en una ideología utilitarista, es decir, tomaríamos nuestras decisiones en base a qué es mejor para la mayoría sin importar el costo humano, lo cual sí, puede que dé más progreso o incluso hasta lo acelere. Ejemplos de eso lo tenemos en la vida real de cómo varios científicos han experimentado en humanos y eso nos ha heredado hasta el día de hoy muchos conocimientos para combatir muchas enfermedades, etc. Pero justamente por eso condenamos dicho actuar, porque es inaceptable el avance y desarrollo si este tiene como costo el arrebatar vidas o privarlas de su libertad individual. Los derechos no son negociables, no se piden, se exigen y se imponen. El derecho natural del ser humano forma parte de este por el mero hecho de ser uno, porque el bien y lo correcto es lo contrario al mal. Si para alcanzar el bien hay que hacer el mal, pues eso nunca fue lo correcto ni el bien. Regresando a la escena, pues obviamente Mark se lo toma muy mal, y cuando este le cuestiona sobre si realmente los ama, entonces Nolan menciona algo muy interesante, ya que le expone que los Viltrumitas viven miles de años, y que los humanos viven tan solo una mínima parte de sus existencias. ¿Tienes la menor idea de cuánto tiempo vivimos? El ADN Viltrumita es tan puro, y tú eres casi igual de puro, que vivirás durante miles de años. Todos los que conoces y amas ya habrán muerto para cuando parezcas de 30. No es algo por lo que yo quisiera que sufras. Aquí básicamente le está diciendo, ¿cómo quieres que me encariñe con quienes sé que apenas vivirán una fracción de lo que yo viviré? Duran muy poco como para que me dé tiempo siquiera de molestarme en considerarlos especiales. No por nada el por qué Nolan compara a Debbie con una mascota, porque nuestras mascotas sí, les tenemos cierto grado de amor y cariño, pero viven muy poco a comparación de nuestras vidas como para estar siempre abiertos fácilmente a encariñarnos mucho, sabiendo que vamos a experimentar ese dolor de la pérdida inevitablemente, algo que el mismo Nolan le expone a Mark. Por supuesto que amo a tu madre, pero ella es más bien como una mascota. Obviamente Mark se toma esto muy mal, ya que él se siente más humano que Viltrumita, y pues en corto, Omniman se lo empieza a madrear. En dicho combate, Omniman le repite sus ideales de cómo la vida humana es insignificante porque dura muy poco a comparación de sus vidas Viltrumitas. ¡Por poco lo matas! Pero aquí estás y lo salvaste. ¿Tanto esfuerzo para qué? ¡Lo mataste! Ahora o en 50 años que envejeciera, ¿cuál es la diferencia? ¿La diferencia? ¡Que hubiera vivido! Sabes que tengo razón. ¿Razón? Sobre lo patética e inútil que es la humanidad, la vida de mamá es inútil. En el gran esquema de las cosas, sí. Te vi. Pero en un momento Mark le cuestiona y le dice que él es humano. Quizá al comienzo sí, era un Viltrumita, pero que ahora él aquí es feliz. A lo que Nolan le responde que él es fiel a su imperio, mostrando su evidente lavado de cabeza y su adoctrinamiento. Esta gente es insignificante. Son cavernícolas sin nosotros. Te equivocas. Te he visto salvar personas. Quizá cuando llegaste eras Viltrumita, pero cambiaste. Eras feliz aquí. Sí, fui feliz, pero soy leal a Viltrum, no a esta patética excusa de civilización. Aquí cabe mencionar algo muy interesante con respecto a lo que menciona Mark, ya que esto me recuerda mucho a una frase que dice: repetir mucho una mentira la puede convertir en una verdad. Esto porque una mentira se puede volver verdad para una persona después de la repetición y el refuerzo.
Esto porque nuestro cerebro, gracias a la selección natural y como todo órgano, pues busca el usar la menor cantidad de energía posible. Por eso siempre busca patrones y simplifica la información. Y si a esto le sumamos las emociones envueltas mientras fingía ser otra persona, más la falta de una contraparte que le recordara o le negara que no era realmente eso, pues eso pudo afectar también. Si nos ponemos bien científicos y nos vamos a la neurociencia, los encargados de esta tarea son el córtex prefrontal y el hipocampo. El hipocampo es el archivador de recuerdos. Es una estructura dentro del sistema límbico que se encarga principalmente de formar nuevos recuerdos, comparar la información nueva con recuerdos previos e identificar inconsistencias. Por ejemplo, esto no me suena verdadero. ¿Qué pasa con la mentira? Cuando se oye una mentira por primera vez, el hipocampo puede detectar que no concuerda con tus recuerdos y generar dudas. Pero si la misma mentira se repite muchas veces, el hipocampo empieza a registrarla como parte de tu experiencia, sobre todo si no se le da información contradictoria. Además, si hay emoción involucrada, miedo, rabia, deseo, el hipocampo tiende a almacenar el recuerdo con más fuerza incluso si es falso. Y en cuanto a la corteza prefrontal, es el juez racional. La corteza prefrontal, especialmente la región dorsolateral, es responsable del pensamiento crítico, toma de decisiones, evaluación lógica de la información y el control de impulsos y juicio, etc. Pero regresando a la pregunta, ¿qué pasa con la mentira? Al principio, si tu corteza prefrontal está activa y alerta, puede detectar la falsedad de la información repetida. Pero si estás cansado, estresado, distraído o emocional, esta parte del cerebro se vuelve menos eficaz y deja de cuestionar lo que se repite. Además, con la repetición continua, la información falsa se vuelve tan familiar que la corteza prefrontal empieza a aceptarla automáticamente, sin analizarla profundamente. ¿Y cómo es que trabajan juntos? El hipocampo trae recuerdos anteriores para comparar. La corteza prefrontal evalúa si la nueva información tiene sentido. Pero si una mentira se repite muchas veces, el hipocampo la empieza a guardar como verdadera, y la corteza prefrontal deja de analizarla tan críticamente, normalizando la falsedad. Así que, en resumen, cuando se escucha una afirmación muchas veces, el cerebro empieza a percibirla como más familiar, y la familiaridad se asocia con la verdad. Esto se llama el efecto de mera exposición o efecto ilusorio de verdad. Un estudio clásico de 1977, realizado por Hasher, Goldstein y Topino, demostró que cuando a las personas se les presenta una frase falsa repetidamente, comienzan a considerarla más verdadera con el tiempo, solo por haberla oído varias veces. Cuando se repite algo muchas veces, como una mentira, no solo se memoriza conscientemente, sino que también se refuerza en tu memoria implícita, la que funciona de forma automática sin que nos demos cuenta. Esto hace que te resulte más natural pensar o recordar esa mentira como si fuera cierta. Cuando una idea se vuelve fácil de procesar, porque la has oído o dicho muchas veces, el cerebro siente que es más confiable. Este fenómeno se llama fluidez cognitiva. Básicamente, lo que es fácil de procesar, el cerebro lo percibe como más verdadero. También debemos mencionar que el cerebro humano es susceptible a falsos recuerdos. Si repites una mentira sobre tu pasado y esa mentira se repite en tu entorno o en tus pensamientos, puedes llegar a recordarla como si realmente ocurrió. Esto ha sido demostrado en experimentos de psicología cognitiva, con la creación de recuerdos implantados. Es por eso que puede que Omni-Man esté o vaya a estar en un futuro enfrentando una crisis de identidad después de tantos años mintiéndose a sí mismo de que era un superhéroe protector de la Tierra y que se lo terminara creyendo de verdad. Pero finalmente, la escena que más conmueve y definitivamente es la más especial, emotiva e importante no solo del capítulo sino que de toda la temporada, es cuando Nolan, después de haber destrozado a Mark y estar a punto de acabar de una vez por todas con su vida, lo detiene un recuerdo muy cercano y humano, el cual es un recuerdo de la infancia de su hijo Mark cuando éste practicaba béisbol. ¿Qué estás haciendo? Ay, si tengo que ver este juego, preferiría verlo desde arriba. Sabes que no puedes. Es una pérdida de tiempo para todos. Podría estar haciendo muchas otras cosas ahora mismo. En este recuerdo, vemos cómo Debbie le enseña a Nolan qué es la humanidad y qué significa ser humano. Primero le explica lo hermoso que es darle vida a un pequeño ser a los cuales llaman hijos, el sentir lo que ellos sienten, el compartir sus emociones. Mira, Mark, es nuestro hijo. Cuando siente dicha, nosotros también. ¿Cómo puedes verla y no sentir lo mismo?
Aquí vemos también como Debbie le enseña que los hijos les recuerdan a sus padres qué es lo que vale la pena en esta vida, qué es lo realmente importante, lo que nos hace humanos, el amor. Conforme envejecemos es más difícil sentirlo. El peso del mundo empieza a aplastarnos. Pero los hijos nos recuerdan las dichas de la vida. Nos vuelven a centrar. Nos recuerdan qué es lo importante. Así es la humanidad. ¿Me viste, papá? ¿Me viste? ¡Ay, fue increíble! Sí te vi, hijo. Vemos cómo esto llega a tocar genuinamente a Nolan, y cómo esto es lo que lo frena a seguir golpeando a Mark. No. Es por eso que digo que esta es la escena más importante de toda la temporada, porque es más que una escena emotiva o sentimental más. Es una escena donde vemos que lo que logró detener al ser más poderoso de todo el planeta tan solo fue un recuerdo muy humano. Y es que sí, hay fortaleza en la vulnerabilidad humana. Eso lo podemos seguir viendo cuando Nolan cuestiona a Mark sobre qué tendrá después de miles de años cuando la humanidad se extinga, en un intento más de convencerlo de sus ideales. Y Mark, casi ya sin vida, aún logra esbozar las palabras: a ti, papá, aún te tendré a ti. Piensa, Mark. Vivirás más que cualquier ser frágil e insignificante de este planeta. Cada persona, todo lo que alguna vez conociste, dejará de existir. ¿Qué crees que quedará para ti dentro de 500 años? Tu papá te tendría a ti. Esto es impresionante e impactante. Esto demuestra cómo los sentimientos más humanos, esas emociones humanas, las más puras y reales como el amor y el cariño, logran imponerse por sobre la violencia y el poder de un ser tan omnipotente. Porque vemos cómo estas palabras, al igual que el recuerdo, llegan a tocar su corazón, a hacerlo vulnerable, a convertirlo de omnipotente a impotente ante la situación. Esto significa que tanto tiempo en la Tierra sí llegó a conmoverlo, a cambiarlo en menor o mayor medida y a hacerlo más humano. Si bien sí, había estado fingiendo por mucho tiempo, quizá a veces no lo hacía, ya que el amor de haber formado una familia y haber pasado tanto tiempo con ellos, ahora lo tenía en una crisis de identidad y choque de valores entre lo que demandaba su imperio y lo que había aprendido en la Tierra. Esto sin duda alguna es muy especial porque nos deja una gran lección en cómo en la debilidad humana florece la verdadera fortaleza de esta misma, las cuales son sus sentimientos más reales y poderosos, capaces hasta de doblegar e incluso hacer llorar a alguien tan fuerte, resistente, adoctrinado e indetenible como Omni-Man. El final de la temporada nos deja este mensaje, que justamente la debilidad, vulnerabilidad y lo efímero de la humanidad es precisamente lo que nos permite tener esos sentimientos y emociones más reales y fuertes, ese amor y cariño más genuino por las personas, porque realmente nos esforzamos por valorarlas y apreciarlas, ya que no sabemos realmente por cuánto tiempo más los tendremos. En la segunda temporada, la participación de Nolan es muy poca. No es hasta el final del capítulo 3 que por fin aparece cuando Mark va a visitar a los Traxanos. Hola, hijo. Ha pasado tiempo. Pero no es hasta el capítulo 4 de esta segunda temporada donde nos muestran lo que sucedió después de que él se marchara de la Tierra. Y nos exponen que tal parece que esa crisis moral y choque de valores entre lo que demandaba su imperio y lo que él ahora sentía en el fondo, lo había dejado con una secuela gigante mediante una crisis existencial, que por poco y lo hace terminar con su propia existencia por medio de lanzarse a un agujero negro. I sleep beneath the golden hill. Learn to serve me well. As you go down, feel a cripple here that your heat is neither stopping, not at the center.
Sin embargo, como si de algo casi poético se tratara, algo que frena su intento de desconectarse del server fue el ver a unos seres en peligro que necesitaban ayuda, tal y como si de un mensaje del universo o de un ser superior se tratara, recordándole en qué es bueno, qué es lo que había estado haciendo tanto tiempo, qué es lo que realmente quiere y sobre todo, quién es realmente. When I am on a pedestal, you did not raise your laws, do not compel me now, can bear. Learn what makes me kind, I've lived. Posteriormente, tenemos un momento emotivo donde Nolan, viniendo de Viltrum, un planeta frío donde no hay lugar para los sentimientos y emociones, cree que Mark lo primero que hará es golpearlo en venganza por la paliza que le dio en la Tierra la última vez que se vieron. Y si bien Mark como que lo piensa, lo termina abrazando en un acto que demuestra: puede más mi amor y el extrañarte que todo el odio que puedo sentir contra ti. Te extrañé, hijo. Luego de eso, Mark expresa su ira e inconformidad. Nolan, por otro lado, en su incapacidad de expresar su vulnerabilidad o un simple lo siento, termina provocando que discutan. Pero al final, Mark accede, y es aquí donde Nolan le revela que hizo vida en este nuevo planeta de los Traxanos, y que ahora tiene un hermano, fruto de esta nueva familia que formó. Sé que esto es una sorpresa. ¿Te parece que es una sorpresa? ¿Estás casado con mamá? Entiende que no puedo volver a la Tierra, Mark. Gracias por mostrarme tu gran vida sin nosotros. Eso no es lo que quería mostrarte. Mark, es tu hermanito menor. Esta escena puede ser algo confusa, porque somos incapaces de entender cómo es que Omni-Man, al haber sido tan afectado y tocado por los sentimientos humanos, es capaz de renunciar tan fácil a su familia en la Tierra y formar otra así de sencillo en otro planeta. Pero lo que realmente sucede es que Nolan, como en sus propias palabras lo dice, estaba perdido. Y recordar el ayudar a un planeta y ser su protector lo hizo sentirse bien otra vez. Esto significa que empieza a aceptar su lugar en este universo, o como mínimo, a cuestionar sus ideales viltrumitas. Estaba perdido cuando dejé la Tierra. Hallé este planeta, salvé sus vidas. Tuve un propósito de nuevo. Se sintió bien quedarme a ayudar. Mark, obvio, no le cree nada, pero Nolan le dice que, en resumen, debe salvar a su medio hermano porque los viltrumitas son unos grandes racistas que jamás aceptarían ese mestizaje y por lo tanto acabarían con él. Por lo tanto le pide su ayuda a Mark, pero como es normal y de esperarse, Mark rechaza tal idea. Aunque después de discutir y debatir tanto, Nolan por fin reconoce y acepta explícitamente que lo que hizo en la Tierra estuvo mal. Lo que hice en la Tierra fue algo imperdonable. Unos pocos segundos después, los soldados viltrumitas llegan antes de lo esperado, por lo cual en lo que Nolan va tras ellos, encomienda a Mark ocultar y proteger a su esposa y su medio hermano. Y en esta escena es muy importante resaltar algo. Andresa le dice que Nolan le ha dicho muchas veces lo mucho que lo ama y lo extraña, aunque no sea capaz de decírselo él mismo. Nolan te ama y te extraña, aunque no sea capaz de decírtelo. Me lo ha dicho. Esto expone ese bloqueo emocional adoctrinado por la raza viltrumita que evita que Nolan pueda expresar libremente sus emociones y sentimientos, porque tal adoctrinamiento ve dicho comportamiento como una debilidad. Hablando de los sentimientos y emociones de Nolan, debemos mencionar cuando, después de ver cómo los viltrumitas masacraron a los traxanos, pues él empieza a manifestar sentimientos y emociones de pena y dolor por ellos. Y en su frustración de no entender por qué siente esas emociones después de años de adoctrinamiento que le dictaban que no debía sentir eso, pues toma a Mark del cuello demandándole una explicación. ¿Qué hicieron? Papá,
por qué. Explíqueme por qué me preocupé por ellos. Eran débiles, apenas una especie. No deberían importarme. Pero no por eso deben morir. No debería sentirme de esta manera. Así debiste sentirte ese día en la Tierra. Esto demuestra muy explícitamente su frustración interna y emocional sobre que está pasando por una etapa de crisis de identidad existencial y emocional, porque su corazón empieza a sentir todo eso que durante años le dijeron que no debía ni era correcto sentir. Al final del episodio, pues terminamos con un combate entre Mark y Nolan contra 3 soldados viltrumitas, donde si bien Mark y Nolan salen victoriosos, quedan muy heridos y agonizando, cosa que aprovecha el resto de los viltrumitas que llegan al lugar para capturar y llevarse a Nolan, e indicarle a Mark que ahora es él quien debe preparar a la Tierra para la llegada del Imperio, ya que a su padre, Nolan, Omni-Man, lo van a ejecutar. Bien, sigues vivo. ¿Qué le harán a mi papá? No hables. Escucha. Sobreviviste a tu primera batalla real y probaste ser digno de tu herencia viltrumita. Tu padre será ejecutado. Y tú retomarás su misión y prepararás al planeta para nosotros. Sé que la idea no será de tu agrado. Puedes matar a algunos humanos para convencerlos de rendirse. O nosotros mataremos a millones si llegamos y tú o tu planeta siguen estando dispuestos a desafiarnos. Buena suerte en tu misión. Al final de este episodio, el final del capítulo 6 de la segunda temporada, vemos en dónde tienen capturado a Nolan para su posterior ejecución. Y lo interesante acá es cómo se le cuestiona el cómo fue posible que uno de sus mejores guerreros, con tan solo un momento en la Tierra, lo haya hecho cambiar y vuelto un sentimental, tal y como explícitamente se lo recriminan. Reúnete con tu pueblo, Nolan. No dejes que este sea tu legado. ¿Cómo es posible que un momento en la Tierra te convirtiera en un traidor débil y sentimental? Esto nos vuelve a repetir y resaltar que en el adoctrinamiento viltrumita no hay lugar para los sentimientos y emociones, y cómo los viltrumitas empiezan a tener una imagen muy específica de la Tierra, al creer a los humanos tóxicos si fueron capaces de hacerle eso a Nolan. Ese planeta y su gente son tóxicos si lograron hacerte esto. Ellos también pagarán. No sería hasta el capítulo 8, es decir, el último capítulo de esta temporada, donde veríamos más de Omni-Man y cómo este parece ya estar en sus óptimas condiciones para enfrentar su ejecución. Regrésenlo a su celda. Alto. Lo he admirado desde que yo era un niño. No me haga lastimarlo. Podré salir de aquí yo solo. Sin embargo, debemos mencionar una escena muy icónica y momento crucial en el desarrollo de personaje de Nolan, y es cuando habla con Allen cada uno desde sus celdas, en donde Nolan expone al fin explícitamente sus sentimientos y emociones acerca de cómo se siente ante su accionar y el accionar de los viltrumitas. Y esto es importante, porque él mismo reconoce ya no ser un viltrumita, es decir, al fin está aceptando su lugar en este universo, reconciliándose consigo mismo en el interior, por fin aclarándose a sí mismo qué es lo que siente y lo que es. No por nada, el mejor momento que demuestra esto es cuando él dice: creo que extraño a mi esposa. Yo ya no soy un viltrumita. Me avergüenzo y arrepiento de mis acciones. Veo el sufrimiento de seres inferiores y me molesta mucho lo que hice en la Tierra. El dolor y la destrucción que causé fueron incalculables. Lo que les hice a esas personas, lo que le hice a mi hijo, merezco la muerte. Sin embargo, creo que extraño a mi esposa. Esto demuestra que al fin está reconociendo esos sentimientos y emociones que todo este tiempo ha estado bloqueando, inhibiendo o evitando gracias a su adoctrinamiento viltrumita. Esto es más que una frase, es por fin él aceptando quién es realmente, admitiendo que no fue del todo un engaño o actuación lo que vivió y cómo se comportó en la Tierra. Él sí era real cuando fue el esposo de Debbie, él realmente se enamoró, porque si no se hubiera enamorado, ¿cómo es que le extrañaría entonces?
De igual manera, él siempre fue un papá real para Mark, solo que cuando la presión del tiempo pudo sobre él, pues entonces sacó su ideología viltrumita que tanto tiempo había ocultado. Pero realmente, el pasar tantos años actuando y aprendiendo de la humanidad, lo habían vuelto una nueva persona que solo estaba queriéndose convencer a sí mismo que seguía siendo viltrumita. No era Nolan el viltrumita actuando como humano, lo cual sí era al comienzo cuando este llegó a la Tierra, pero con el tiempo y al final, era Nolan el humano actuando como viltrumita. Porque él realmente nunca quiso eso, nunca estuvo de acuerdo. Porque por más que nos mintamos a nosotros mismos, incluso actuando contra nuestra propia voluntad, nada puede engañar a nuestros sentimientos y emociones más reales. Sentimientos como el amor, el cariño, la pasión, la misericordia, la empatía. Sentimientos tan propios de la humanidad que convirtieron a Nolan de un imperialista supremacista racial a un héroe humano. En el capítulo 1 de la última temporada estrenada, la temporada 3, tenemos más del desarrollo de Nolan hasta el final del capítulo, donde vemos cómo después de aceptar sus sentimientos y emociones humanas, pues empieza a preocuparse por Allen también. Eres más fuerte que cuando nos conocimos. Lo bastante fuerte para escapar. Como te he dicho cientos de veces, no me iré de aquí sin ti. Ya vete, antes de que te disequen para averiguar por qué eres tan fuerte. ¿Por qué te importa tanto? Esto nos muestra cómo Nolan cada vez es más y más humano, aunque le cueste aceptarlo. Su empatía está yendo más allá de sus seres cercanos y queridos, sino que se está extendiendo a todo ser vivo, exponiendo una vez más como siempre ha sido en el fondo, un héroe que se preocupa por los demás. ¿Sigues vivo? ¡Wow! ¡Alto! ¿Te preocupaba que fuera a morir? Pues, yo... ¡Me sirve! Aunque cabe aclarar que aquí, sus sentimientos por lo que ha hecho y por lo que siente por los demás, lo hace sentir muy culpable. Tan culpable que cree merecer su ejecución como condena, ya que genuinamente piensa que, por su traición tanto a Viltrum como a la Tierra, ha obrado tan mal que no merece ningún tipo de perdón. Esto va más allá de reconocer errores, esto es tomar responsabilidad por sus acciones. Es definitivamente la máxima expresión de que ya ha desarrollado una moral y una ética de lo que es el concepto correcto de justicia. En el capítulo 2 de esta tercera temporada tenemos una escena muy interesante, porque tenemos un flashback del pasado cuando Cecil empezaba sus primeros días como director de la ADG. Por estos años, él conoció a Nolan. Vemos cómo evidentemente él junto con toda la ADG ya sabían que estaba mintiendo, y cómo Cecil ya estaba planeando cómo mantenerlo controlado y planeando una contención. Disculpe, señores, hay una situación. No aparece en el sistema, señor. No sabemos quién sea, ni si es amigable o no. ¿Quién eres tú? Cecil Stedman, director de la Agencia de Defensa Global. Parece que no eres de aquí. Soy del planeta Viltrum. Mi gobierno me envió aquí para ayudar a proteger a las personas de su mundo. ¿De verdad? ¿Cuál es tu nombre? Pupilas dilatadas, ritmo cardíaco elevado. Pero si fuera humano, estaría mintiendo. No me digas. Nadie hace nada gratis en este universo. ¿Qué hacemos, señor? Rastrea sus movimientos. También hazle un expediente. Y que los ñoños trabajen en una contención. Es decir, esto nos expone cómo Cecil nunca confió del todo en él, y cómo es de compleja su relación con Nolan. No es hasta el capítulo 4 de esta última temporada donde veríamos más de Omni-Man y por fin el pináculo de su desarrollo como personaje. No por nada es la última vez que lo veríamos en acción en esta temporada. Aquí se nos vuelve a repetir cómo Nolan no se siente digno de formar parte de ningún lado en esta guerra, o siquiera de poder ayudar o apoyar de alguna manera. Todo porque siente que ha traicionado a su propia gente, a la humanidad, a su esposa, hijo, amigos y a todos quienes alguna vez les importó. No estoy de su lado. No estoy del lado de nadie. Avergoncé a mi pueblo. Traicioné a mi familia. Ay, por favor, y sigues con lo mismo. Abandoné a mis hijos. Cometí crímenes contra todos y contra todo lo que aprecio. Básicamente aquí vemos cómo Nolan ha renunciado a todo y una vez más es ese Nolan que estaba a punto de lanzarse a aquel agujero negro. Una vez más ha perdido el camino y se siente indigno de seguir viviendo. Pero cuando está siendo reventado a golpes por los Viltrumitas ejecutores,
hay una escena muy interesante y es cuando se le cuestiona si su ejecución vale la pena después de todo lo que hizo. Y este responde, sí, y es una pena que no logres comprenderlo. Tu traición valió la pena, ahora que morirás. ¡Respóndeme! Sí. Y es una pena que no puedas comprenderlo. Brother, eso sí es cine. Aquí es Nolan diciendo no me arrepiento de mi traición al imperio y a mis propias convicciones que fueron enseñadas por mi propia gente. Porque todo ha valido la pena. Ha valido la pena irme de esta manera. Pero después de haber formado una familia, haber sentido amor, cariño, luchar por el bien, la justicia, ayudar al inocente y pelear por lo que es correcto. Nolan, si bien se siente indigno de la redención, tiene claro que todo lo que ha vivido ha valido totalmente la pena. Pero tal y como en la escena del agujero negro, Nolan empieza a recordar su lugar en el universo al ver a alguien en riesgo, al ver a Allen el alien siendo golpeado por un Viltrumita. Él, una vez más, siente empatía y misericordia. Por lo tanto, su instinto de héroe lo impulsa a actuar. ¡Basta! ¡No! ¡Aléjate de él! ¡Arriba! Lo más emotivo de esta batalla final es que después de esta, Nolan al fin se siente bien salvando a alguien más, aunque Allen haya fingido nomás para motivarlo. Y las palabras de Allen cuando le recuerda que él haría lo mismo por su esposa e hijos tocan profundamente a Nolan, lo que lo hace entrar en razón y por fin unirse a la causa de vencer a los Viltrumitas. Para casi haber muerto, te recuperaste muy rápido. Ok, creo que dejé que fuera demasiado rudo conmigo. Pudo haberte matado. Tú necesitabas la motivación. Ningún Viltrumita haría algo así por otro. Bueno, tú lo harías. Por Debbie y Mark y el niño morado del que me contaste. Por fin el arco argumental de Nolan se ha cerrado. Por fin lo vemos aceptando y siendo su identidad más real y genuina. Ya no más el Viltrumita racista, imperialista y supremacista racial, sino que Omni-Man, el superhéroe que ayuda a los demás. Pero para finalizar, quiero rescatar y tomar un momento específico de Omni-Man, de Nolan. Quiero que regresemos al capítulo donde él dice, creo que extraño a mi esposa. Creo que extraño a mi esposa. ¿Por qué? Porque creo que este es el momento cumbre en su desarrollo como personaje, donde por fin su corazón se abre y se da la oportunidad de sentir. Porque a lo largo de toda la serie veníamos viendo cómo se negaba a sentir, a bloquear esos sentimientos y emociones que no tenían nada de malo experimentar, pero que su adoctrinamiento le habían dado como dogma todo lo contrario. Por eso Omni-Man es un ejemplo de que no hay nada de malo en sentirse vulnerable, en ser sentimental. Personas frías que enseñan, al igual que el Imperio Viltrumita, que sentir y dar lugar a las emociones está mal, siempre ha habido, hay y tristemente siempre habrá. Pero justamente Nolan nos enseña que hay fortaleza en reconocer debilidad, en que se puede ser alguien muy poderoso, pero a la vez ser totalmente honesto con nuestros sentimientos y emociones. Ser frío jamás ha sido una fortaleza y jamás lo será, porque justamente el sentir es lo que nos hace más fuertes, lo que nos empuja a luchar por lo que es correcto, a defender a los inocentes y comprender a los demás por medio de la misericordia. No sé si es tu caso, pero si alguna vez te han enseñado a lo largo de tu vida o siempre has creído que hay que ser frío sin sentimientos y que incluso llorar está mal, te invito a que te des una oportunidad de sentir, a liberar tu corazón un rato, a pedir ayuda si es necesario. Porque créeme, no hay nada de malo en sentir, al contrario, eso siempre ha sido lo mejor y la verdadera fortaleza para ser mejor cada día. Así como Omni-Man cuando tuvo su redención, al darse la oportunidad de sentir. Porque sí, llevaba mucho tiempo sintiendo cosas muy humanas, pero las reprimía, inhibía, las negaba y las rechazaba con mucho fervor. Pero después de tanto tiempo, de reflexionar, de darse la oportunidad de explorarse hacia adentro de sí mismo, llega a descubrir que todo este tiempo se había estado prohibiendo el sentimiento más profundo, importante y emocional que le enseñó tanto tiempo viviendo con los humanos.
Por eso, lo primero que sale de su boca cuando por fin se da la oportunidad de sentir es un extraño a mi esposa. Porque lo que está sintiendo justamente en ese momento es amor. Porque el amor es la columna vertebral de todos los demás sentimientos los cuales de él se desprenden. No podemos sentir empatía si no sentimos amor por los afectados. No podemos sentir misericordia si no sentimos amor por quienes son vulnerables. Y no podemos sentir el ánimo de hacer justicia si no tenemos amor por quienes la necesitan. Si un mensaje nos deja el arco argumental de Nolan, de Omni-Man, es justamente eso. En que sí, la humanidad es débil, vulnerable, efímera, irrelevante, menos que una pizca de polvo en este universo. Pero si algo tiene la humanidad, es fortaleza en el amor, en ese sentimiento más real, puro y genuino. Porque qué mejores seres que expresen este ideal y expresen mejor este sentimiento que aquellos acostumbrados a vivir y ver vivir a otros y otras tan poco. ¿Qué mejor especie en este universo que nosotros, capaces de sentir amor y cariño hasta por cosas materiales y sin vida, capaces de apreciar lo escaso, lo efímero, lo insignificante? Eso fue lo que tocó a Nolan, lo que acabó con años de adoctrinamiento y terminó convirtiéndolo y transformándolo en más humano. Los Viltrumitas son incapaces de hacer lo mismo, porque viven cientos de miles de años, siempre se tienen y se han tenido, vida les sobra, y recursos y medios parece que también. ¿Cómo van a saber de amor y cariño si jamás han pasado por la escasez y no saben que es efímero? Eso que te hace valorar cada segundo de algo o alguien porque no sabes cuánto tiempo queda. Esa preocupación de decir tengo que aprovechar el mayor tiempo posible, porque si no, todo acabará y no habré compartido o convivido lo suficiente. El amor nace justamente en eso, en lo que dura poco. El verdadero amor nace de lo efímero. Porque qué mejor cosa para garantizar que valores a alguien que saber que un día se irá y ya no estará para ti. Eso que te hace reflexionar que si realmente estás valorando tu tiempo. Esto es algo tan humano que solo nosotros somos capaces de entender y sentir. Sí, no volamos, no tenemos superfuerza, no tenemos superresistencia y nunca tendremos esas cosas. Pero sin duda alguna, nuestro amor siempre será más fuerte que todos los Viltrumitas juntos. Tan fuerte que somos hasta capaces de mostrarles lo bello en lo pequeño, insignificante y en lo que dura tan poco. Porque sí, no todo es bello porque dure, pero es que precisamente ese es el verdadero significado de la humanidad. Porque lo escaso de la vida misma y su mortalidad es lo que hace especial al ser humano. Porque somos capaces de amar aún sabiendo que ese algo o ese alguien un día no estará más, que se irá, y que más vale que aprovechemos ese tiempo. Un sentimiento y emoción tan real solo puede existir en un lugar así. Por eso le damos significado y valoramos todo, desde lo más pequeño a lo más grande. Por Dios, si celebramos cada fin de año una tradición tan sencilla como Navidad para compartir con nuestra familia y seres queridos, celebramos como una victoria solo porque nuestro planeta dio una vuelta más al sol. Celebramos un año más de vejez cumplido. Celebramos cuando un balón entra a una portería o cruza un aro. Sentimos los colores de países y equipos. Nos emocionamos con caricaturas, videojuegos y seres ficticios. Nos emocionamos con mezclar y componer palabras y sonidos que engendran la música, con juegos simples y al convivir con amigos. Nos hace feliz el viajar tan solo dentro de nuestro planeta, sin conocer personalmente siquiera qué es ver en vivo una galaxia o estrella. Pero es que de eso se trata. Sabemos nuestro lugar en el mundo, porque sabemos y somos más que conscientes que no somos el centro del universo y somos menos que un segundo. Eso fue lo que convirtió a Nolan en humano, lo que lo hizo pasar de un monstruo omnipotente a una simple criatura vulnerable e impotente. Ese es el significado de la humanidad en sí misma. Eso fue lo que aprendí del desarrollo de personaje de Omni-Man, de Nolan. Así que quiero terminar con una pregunta. Si no sientes amor, si no estás valorando tu tiempo tan escaso con quienes amas y quieres, ¿realmente estás comprendiendo tu lugar en este universo como humano? Yo espero que sí, y si no lo estás haciendo, recuerda que al igual que Omni-Man, que Nolan, que se sentía indigno de recuperar el camino, nunca es tarde para buscar la redención y darte la oportunidad de sentir de nuevo.